Domingo 20 de septiembre del 2020. Los trabajadores de la viña. Del Evangelio de San Mateo en el capítulo 20, versículos del 1 al 16. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece al dueño de una viña, que al amanecer salió a contratar jornaleros para que trabajasen en su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo justo. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros y les dijo: ¿cómo es que están aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron: nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz: llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo: estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el calor. Él replicó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. No nos ajustamos en un denario. Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer con mis bienes lo que me parezca? ¿O vas a tener envidia porque soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanas. Hoy domingo 20 de septiembre, la liturgia nos propone este texto de San Mateo en el capítulo 18, versículos del 1 al 16. Lo conocemos como la parábola de los trabajadores en la viña. Dios surge como el dueño de la viña, que va a buscar jornaleros en 5 ocasiones. La jornada de trabajo iniciaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Eran 12 horas de trabajo. La paga con que contrató a los primeros, un denario. A los primeros trabajadores los contrató a las 6 de la mañana, justo al iniciar el día de trabajo. Otros contrató a las 9 de la mañana, después al mediodía, los demás a las 3 de la tarde y al último grupo poco antes de terminar la jornada de trabajo, posiblemente a las 5 de la tarde. Al finalizar la jornada de trabajo, llega el momento de pagar y el dueño de la viña ordena que se les pague un denario como se había pactado. Manda el dueño que se pague de primero a los últimos trabajadores que habían sido contratados, es decir, los que habían trabajado solamente una hora, y ordena que les paguen un denario. Es lógico, con la mentalidad humana, que los que habían trabajado más horas pensaban que se les iba a reconocer mucho más del denario. Y cuando llegó el turno de pagar a los otros, y sobre todo a los primeros que se habían contratado, se les pagó también un denario. Nace entonces el disgusto de los que habían trabajado de sol a sol, y así lo manifiestan, puesto que les parece que se les ha realizado una injusticia. El dueño de la viña, que representa a Dios Padre, les manifiesta
que no hace injusticia, puesto que nos contrató por la paga que se les dio, un denario, y que Él puede hacer con lo suyo lo que le parezca. Y es que para Dios no somos peones, ni Él es un patrón, sino que somos sus hijos, y Él es nuestro Padre, y por eso nos trata con misericordia. Esta acción de Dios nos deja dos enseñanzas. La primera, que la generosidad de Dios, que la voluntad de Dios, que la soberanía de Dios está muy encima de nuestros cálculos humanos, por absurda que nos parezca. Hoy la primera lectura del profeta Isaías nos dice: el Señor, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Y la segunda enseñanza es que no debemos compararnos con los otros, ni tener envidia del bien ajeno. En la segunda lectura de hoy, San Pablo nos dice en la carta a los Filipenses que debemos de llevar una vida digna del Evangelio de Cristo. Este Evangelio nos estimula a experimentar la gratuidad del amor de Dios, para que volvamos a Él en cualquier etapa de nuestra existencia. Dios quiere que seamos trabajadores de su viña. La mies es mucha, los obreros son pocos. No desea que vivamos una vida ociosa, superficial, egoísta, sin ser obreros y constructores del reino de Dios desde aquí y ahora, en el lugar donde nos encontramos. Todo tiempo es bueno para experimentar ese llamado de Dios y volvernos buenos obreros del Evangelio. Que la Santísima Virgen María nos ayude con su intercesión a comprender esa bondad, esa gratuidad de Dios, y que nosotros nos alegremos que todos, obedeciendo al Señor y trabajando por el Evangelio, podamos entrar un día en el reino de los cielos. Amén. Bendiciones.